Lo último en Venezuela. ¿Qué harías si te dijeran que en solo 2 años desaparecieron más de 11.000 millones de dólares, mientras cientos de personas siguen presas sin juicio, sin contacto y sin esperanza? Hoy no es un video más. Hoy es el video que muchos no quieren que veas. Porque mientras algunos hablan de recuperación, otros siguen desapareciendo. Y lo peor es que todo esto ya fue denunciado ante el mundo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver cambia completamente la historia que te están contando. Empecemos por lo que más duele: el dinero. Empresas fantasma, sí. Empresas que ni existen en la práctica habrían desviado más de 11.000 millones de dólares del petróleo venezolano. Dinero que debía ir a hospitales, escuelas, comida. Pero no, ese dinero desapareció. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿cómo es posible que un país con una de las mayores reservas de petróleo tenga gente pasando hambre? La respuesta no es económica, es política. Ahora viene lo más fuerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó ante la OEA una actualización que deja al mundo en silencio. ¿Pero qué dijeron? Aseguran que en Venezuela todavía existen desapariciones forzadas, torturas y aislamiento prolongado. Hoy se habla de más de 450 presos políticos confirmados y otros casos donde ni siquiera se sabe dónde están. Incluso se han denunciado la existencia de centros de detenciones clandestinos. Sí, clandestinos. Personas detenidas, sin registros, sin abogado, sin contacto, como si simplemente desaparecieran. Y mientras todo esto pasa, el mundo empieza a reaccionar. Gobiernos, organismos internacionales, ONGs, todos diciendo lo mismo: esto no puede seguir así. Pero aquí viene otra verdad incómoda. Hablan, denuncian, condenan, pero ¿qué cambia realmente? Porque mientras unos hablan en conferencias, hay madres que siguen esperando a sus hijos. Familias siguen buscando a detenidos sin información, incluso en medio de supuestas liberaciones. Aquí es donde este video se pone incómodo, porque esto no es solo un problema de un país, es un sistema donde el poder se mantiene aunque la gente sufra, donde el dinero desaparece pero nadie responde, donde las denuncias existen pero no hay consecuencias reales. Y mientras tanto, la gente se acostumbra, y ese es el mayor peligro. Hoy no te estoy diciendo qué pensar, te estoy mostrando lo que está pasando. Dinero desaparecido, personas desaparecidas y un país esperando respuesta. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Porque la historia no la cambia quien observa, la cambia quien decide no ignorarla. A continuación te muestro algunas declaraciones de países que condenan y exigen las liberaciones de los presos políticos y un cambio en el sistema de Venezuela. En el informe creo que es momento de hacer una reflexión más profunda sobre la relación de la OEA con Venezuela. Ha habido cambios profundos, no podemos seguir en la misma inercia de años anteriores, donde hubo incluso aquí el reconocimiento de un gobierno en Venezuela y como si lo que ha pasado recientemente no significara nada. Por supuesto que coincidimos en que no hay derechos humanos sin plena democracia,
Coincidimos en que nadie puede ser privado de la libertad por ejercer sus derechos y particularmente su libertad de conciencia, que no puede haber detenciones arbitrarias, que deben establecerse el debido proceso en todos los casos. Pero al llegar a la conclusión, el presidente de la comisión nos señala en la insistencia de una visita en loco a Venezuela, que la Comisión Interamericana está dispuesta a ello. Lo que pregunta es si es el Estado venezolano el que lo está. Yo creo que esa no es la disyuntiva para resolver este círculo vicioso. La pregunta es si la OEA, hoy ante los cambios, reconoce como interlocutor válido al actual gobierno de Venezuela y restablece una relación. Yo creo que es el tema de fondo que deberíamos discutir aquí. Ya cambiaron muchas las cosas y la OEA parece que no se da cuenta de los cambios tan profundos que estamos viviendo. El documento presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, complementado por el informe anual 2025, evidencia una situación compleja que amerita una atención seria, objetiva y responsable por parte del Consejo. Panamá toma nota con preocupación que los hallazgos relativos al deterioro de la institucionalidad democrática, incluyendo señalamientos sobre la concentración del poder, la ausencia de la independencia judicial y las limitaciones al ejercicio efectivo de los derechos políticos. Asimismo, se reportan patrones persistentes de violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias y restricciones al debido proceso, particularmente contra personas percibidas como opositoras, periodistas y defensores de derechos humanos. En cuanto a los estándares internacionales, toda privación de libertad debe observar estrictamente los principios de legalidad y proporcionalidad, prohibiéndose la detención basada en el ejercicio de derechos políticos. La jurisprudencia interamericana establece que la utilización del aparato judicial para criminalizar la oposición política desnaturaliza las funciones del Estado y vulnera la protección judicial. El aislamiento prolongado y la falta de transparencia en centros de reclusión contravienen las reglas Mandela, que exigen comunicación constante con familiares y asesoría legal externa. Panamá subraya que estos principios no son discrecionales, sino obligaciones jurídicas internacionales que deben ser respetadas por los Estados. Esas liberaciones iniciales no se han registrado nuevos avances significativos en este proceso, lo cual ha generado preocupación en la comunidad internacional y pone de relieve la necesidad de mantener la atención sobre esta situación. Se mantienen más de 400 personas privadas de libertad por motivos políticos, muchas de ellas sin las debidas garantías procesales. Este escenario demanda acciones firmes y sostenidas que aseguren la liberación plena e incondicional de todos los detenidos por razones políticas, como un paso imprescindible para garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos y avanzar en el restablecimiento de la confianza en el Estado de Derecho. En este sentido, República Dominicana reitera su firme respaldo a todas las acciones orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos y a propiciar soluciones concretas en favor de quienes permanecen detenidos arbitrariamente. República Dominicana reafirma su compromiso con los principios fundamentales consagrados en los instrumentos de derechos humanos, en particular con las libertades de tránsito y de expresión en todas sus formas y manifestaciones, como pilares esenciales de toda sociedad democrática. Confiamos en que este Consejo Permanente continuará acompañando de manera constructiva los esfuerzos dirigidos a promover el respeto pleno de los derechos humanos de todas las personas en Venezuela. Muchas gracias. Ha mostrado una ralentización y solo una limitada proporción podría atribuirse directamente a la amnistía. A ello se suma que a finales del mes pasado se anunció el término de dicha ley, lo que ha generado preocupación al no haberse logrado un proceso amplio y sostenido de liberaciones. Estos elementos reflejan que, si bien se ha dado pasos de que este Consejo reconoció oportunamente, subsisten desafíos significativos. Paraguay considera que la plena vigencia de la democracia en Venezuela requiere la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos o de manera arbitraria, como condición indispensable para restablecer el Estado de Derecho.
Desde nuestra propia experiencia de transición tras un régimen autoritario, comprendemos la complejidad de estos procesos y reiteramos nuestra disposición a contribuir juntos con los países del hemisferio en los esfuerzos de pacificación y de transición democrática en Venezuela. En ese contexto resulta esencial avanzar con medidas concretas que garanticen el respeto al debido proceso, las garantías judiciales y la plena vigencia de los derechos fundamentales. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestra esperanza de que pueda ejercer plenamente sus derechos en respeto de la soberanía popular. Asimismo, alentamos la continuidad del diálogo y la cooperación con el sistema interamericano, en particular con la CIDH, como vía para avanzar hacia solución. Los recientes acontecimientos y reitera su convicción de que la situación en Venezuela debe resolverse por vías pacíficas a través del diálogo y la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos. Asimismo, estamos convencidos de que el restablecimiento de la democracia representativa, de las libertades fundamentales, conforme a los principios de la Carta Democrática Interamericana, resultan indispensables para la estabilidad, la paz y el desarrollo de Venezuela y la región en su conjunto. A nuestro juicio, reiteramos, dicho proceso debe incluir la pronta liberación de todas las personas injustamente detenidas por motivos políticos, elemento central para sentar las bases de un diálogo político genuino y constructivo, así como para avanzar hacia la reconciliación nacional y la búsqueda de soluciones duraderas para beneficio del pueblo venezolano. Al respecto, notamos que la adopción de la ley de amnistía para la convivencia democrática aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en febrero de 2026 ha tenido un impacto en la liberación de un número importante de personas detenidas por motivos políticos. No obstante, los recientes anuncios sobre su suspensión generan incertidumbre sobre el accionar del gobierno en este particular y con relación a la situación de las personas que aún se encuentran privadas de libertad por dichas razones, las cuales ascenderían a más de 400 según las fuentes extraoficiales. Al respecto, quisiéramos destacar la importancia de los procesos tendientes a asegurar la transición política y en ese sentido hacemos votos para que sean claros y transparentes y otorguen garantías. Nota con preocupación del expuesto respecto de la persistencia de detenciones arbitrarias, así como de las limitaciones en el acceso a garantías judiciales efectivas y a condiciones adecuadas de detención, en línea con lo que la propia Comisión ha venido señalando sobre un patrón lamentablemente persistente en el país. A pesar que se han producido algunas excarcelaciones recientes, incluidas de nacionales peruanos, nos preocupa que estas no han significado necesariamente el restablecimiento pleno de derechos, manteniéndose procesos abiertos o restricciones a la libertad personal, como lo ha advertido la Comisión. De igual manera, mi delegación sigue con especial atención la situación de personas extranjeras que podrían encontrarse aún en esta condición, incluidos eventuales nacionales peruanos, respecto de lo cual nos mantenemos a la espera de información oficial actualizada. En ese sentido, reiteramos la importancia de continuar los esfuerzos orientados a garantizar la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas y el pleno respeto de sus derechos, así como la importancia que nuestro país otorga que se garantice el derecho de los estados a proporcionar la atención consular que resulte necesaria para la situación de sus respectivos connacionales. Reafirmamos el compromiso del Perú con la promoción y protección de los derechos humanos sin discriminación alguna, así como con el fortalecimiento del sistema interamericano. El trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con más de 20 años de monitoreo e informes de derechos humanos en Venezuela. Estamos profundamente preocupados por la privación continua de libertad de personas detenidas por motivos políticos. Recordamos el llamamiento a muchos aquí que se liberen a todas las personas privadas de libertad por su expresión política. Canadá también reitera su llamamiento para una visita in loco por parte de la Comisión para que puedan evaluar directamente las condiciones e informar en forma independiente el tema de los derechos humanos en Venezuela. El futuro de Venezuela debe estar determinado por el pueblo venezolano. El respeto de los derechos humanos, incluso los derechos civiles y políticos, ha sido lo que orienta ese paso al futuro. Gracias.
conclusión de la situación en Venezuela, en particular en lo relativo al respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, que son inalienables y no pueden ser objeto de restricciones arbitrarias. En este contexto, consideramos que cualquier proceso orientado a la estabilización y reconciliación en Venezuela debe incluir como un elemento esencial la liberación de las personas detenidas por motivos políticos. La persistencia de estas detenciones y el uso del aparato judicial para limitar la disidencia genera serias preocupaciones sobre el estado de las garantías democráticas. Reiteramos nuestra preocupación frente a las detenciones arbitrarias y a las condiciones en las que muchas personas permanecen privadas de la libertad, incluyendo la falta de acceso oportuno a la defensa legal independiente, así como prácticas de incomunicación que deben cesar de manera inmediata. Insistimos en la importancia de que se permita la verificación directa de las condiciones de reclusión, incluyendo el acceso a centros de detención con el fin de constatar el estado de salud, la integridad física y las condiciones de reclusión de las personas detenidas. Asimismo, reiteramos el llamado a que Venezuela retorne al sistema interamericano de derechos humanos y facilite en términos mutuamente acordados el desarrollo de las funciones de monitoreo por parte de la CIDH, conforme al mandato establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con nuestros connacionales, reiteramos nuestra profunda preocupación por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, particularmente en lo referente al acceso a la asistencia consular. Es imperativo que se garantice el contacto con sus familias y con las autoridades consulares colombianas, así como el respeto pleno de sus garantías procesales. Valoramos que en el nivel bilateral se prevea una mesa de trabajo binacional para el próximo 25 de mayo, orientada a analizar los retardos procesales, las visitas consulares y el estatus jurídico de los ciudadanos colombianos privados de la libertad. Creo que esa excelente intervención nos deja en claro cuál es la situación que está viviendo Venezuela, relacionada particularmente con la situación de los detenidos por razones políticas, así como aquellos en situación de desaparición forzada. Entendemos, y ese es el motivo por el cual tomamos la iniciativa de que esto sea discutido, conversado, tratado en el marco de este Consejo, porque creemos que resulta imprescindible que este tema se mantenga en la agenda del Consejo. Y seguir insistiendo para que la Comisión Interamericana pueda realizar la visita in loco que ya hemos solicitado desde este Consejo Permanente. Entendemos que, y estamos convencidos, que esta organización debe ser la voz de los sin voz en todo contexto donde se produzcan violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, la salud de nuestras democracias depende también en gran medida de que la democracia sea y esté presente en todos los países del hemisferio. Creo que la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no fueron concebidos para ser invocados únicamente en tiempos de normalidad. Fueron concebidos precisamente para momentos como este, cuando la democracia es afectada, cuando el poder se ejerce sin controles, cuando los ciudadanos son perseguidos por sus ideas y cuando el Estado se convierte en un instrumento de represión. Esta organización debe promover y apoyar iniciativas concretas orientadas a la restauración del orden democrático en Venezuela, a la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos y al restablecimiento de las garantías constitucionales y el retorno efectivo al Estado de... Hay que decirlo con todas las letras: la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica. Al menos 18 personas habrían fallecido bajo custodia del Estado, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz. Detrás de cada cifra hay un nombre y una familia. Tomamos nota de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, fechada el 19 de febrero de 2026. Reconocemos que excluye formalmente las graves violaciones a los derechos humanos, pero no podemos quedarnos en la fachada. La cláusula residual del artículo 9
al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros, introduce un tipo abierto aplicable contra opositores. La eliminación de antecedentes, sin salvaguardas archivísticas, compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas. Y los tribunales y la Fiscalía, llamados a aplicarla, son los mismos que han sostenido las detenciones arbitrarias. No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación. Las cifras lo confirman. El Estado afirma más de 8,000 beneficiados. La sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras 554 permanecen con medidas cautelares. Gana de Derechos Humanos y relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, agradezco a la Misión Permanente de Argentina, Canadá y Paraguay por solicitar esta intervención. Y dirijo, ante todo, una palabra de solidaridad al pueblo venezolano. La Comisión Interamericana reitera su compromiso firme e indeclinable con la defensa de los derechos humanos. Sin democracia no hay derechos humanos. Permítanme partir de una premisa que orienta lo que diré. No hay derechos humanos plenos sin democracia. La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad. Y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho en Venezuela. Esto no es un exceso aislado, es política de Estado sostenida y deliberada. La Comisión no llega tarde a este debate. Documentamos a los presos políticos de la región desde los años 70. Cuba, las dictaduras militares del Cono Sur, y hoy lo hacemos con el mismo rigor. Sobre Venezuela, solo en 2025 otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de la libertad por motivos políticos. Defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos y en varios casos núcleos familiares completos. Nuestro mecanismo especial de seguimiento, MESEVE, ha recogido más de 300 testimonios de víctimas. Venezuela figura en el capítulo 4B de nuestro informe anual de manera ininterrumpida hace más de una década.